Soy Cecilia Salustro, soy directora de la agencia. Les invito a conocer un poco de lo que soy y de mi trayectoria. Y papá un día me llama y me dice: mi hija, necesito una persona para aduana. Mi papá toda la vida trabajó en esto, despachante de aduana, un gremialista de toda la vida también en el centro despachante de aduana. Entonces yo nací, crecí, escuchaba siempre aduana, centro despachante, despacho, o sea, eso era de todos los días. Entre muchas cosas que me dijo, y tengo así grabado, mi hija, acá se hacen bien las cosas o muy bien. Me sacudí ahí y le llamó a una persona y ya me llevó a la aduana. Yo cuando digo aduana no es lo que hoy conocemos, totalmente diferente. Y bueno, y a partir de ahí, acá estoy. Sí, me daba cuenta que era una profesión 99,999 de hombres. Y había unas cuantas colegas, sí, pero unas cuantas colegas. Yo le veía a papá, mi mentor, por supuesto, ¿verdad? Y después empecé a estudiar para despachante, porque uno tiene que hacer un curso para ser despachante de aduana. Las personas con las cuales me rodeaba en ese momento me afianzaron mucho más. El hecho de ser la hija de don Octavio, que empezaba esta carrera, yo sentía mucha responsabilidad, entendía eso. Pasaba el tiempo, yo me pisaba más fuerte. Yo me acuerdo que terminé el curso para despachante de aduana en el 98. Sí, en el 1998. 1999 yo ya entré a trabajar en el gremio de despachante de aduana. Y ahí otra persona que me ayudó, pero muchísimo, fue la doctora Margarita Díaz de Vivar. Ella fue la primera, hasta ahora, única mujer directora de aduana. Y ya entré a la comisión directiva. En el periodo 2003-2005 ya fui presidente del centro despachante. La misma cosa, la única mujer hasta ahora presidente del centro. Y estamos hablando de muchísimos años atrás. Casi 30 años, 2003, sí, más. Y mujer frente a un centro que históricamente fue manejado por hombres. Me encanta ser abuela, me encanta. Por más que hoy día, Dios mío, qué difícil que es esto. Tengo una nieta de 13 años, Dios mío, es un desafío diario, es otro sentimiento. Me llama y me dice: nona, porque me dicen nona, vamos al cine. Y es un día hábil. Y el trabajo, espera, ¿y por qué no nos vamos a las 7 si yo a las 5 más o menos me libero? Bueno, nos vamos al cine. Es muy lindo. Y otra vez, yendo a la historia, ¿verdad? Cuando fui presidente del centro despachante de aduana, Margarita Díaz de Vivar era directora de aduana. Margarita es una mujer de mucho carácter, Entonces, tenemos que hacer. No había, ¿querés? No, tenemos que hacer. Porque trabajábamos muy de cerca. En la aduana, ella como directora y yo como presidente del centro despachante. Entonces, ahí yo me formé. Ahí realmente yo puedo decir que me formé. Y después de a poco, fui entrando en los diferentes gremios y en las diferentes mesas de trabajo. Siempre temas referidos a Comex, por supuesto, ¿verdad? Y eso me fue dando mucha seguridad. Entonces me invitan de un evento en Uruguay, un evento en Argentina, en fin, inclusive eso sí me puso muy nerviosa. Estoy en la mesa, yo estoy en el gremio del Centro de Importadores del Paraguay hace mucho tiempo. Entonces, por supuesto, yo conocedora de este rubro me voy a todas las mesas que se toca comercio exterior. Y dentro de este comité
en una oportunidad tuve que dar una charla de lo que Paraguay hizo bajo el paraguas del acuerdo de facilitación. ¿Qué logros tuvo Paraguay en este periodo de tiempo? Y yo tuve que dar esa charla en la OMC. Pero bueno, fue por Zoom, ¿verdad? Pero de todas formas, es así, wow, en la OMC. Y después me preguntaban y la respuesta, una experiencia así fantástica, realmente fantástica. Eso me gustó mucho. La agencia cumplió ahora en enero 75 años de trayectoria y uno de los sueños de papá era llegar a cumplir, que la agencia cumpla 100 años. Y bueno, estamos trabajando muy fuerte, digamos, estamos trabajando mucho para que esta tercera generación, porque ya está la tercera generación dentro de la empresa, no es solamente que llegue a los 100 años, sino que así como papá me invitó a sentarme en la mesa y tenía ya la vara muy alta, bueno, hoy tenemos la vara más alta, entonces que cuando a mis hijos les toque sentarse, por más que ya están hoy en la profesión con nosotros acá, pero les toque sentarse como haciendo un paralelismo en la mesa, la vara va a estar está ya muy alta, que ellos sepan llevar adelante la agencia con los mismos valores, con los mismos sentimientos y creo que estoy haciendo mi tarea de traspasar eso, ¿verdad? Ojalá se llegue a los 100 años, pero no es solamente por mis hijos, por cumplir el sueño de papá o el mío, sino por todas las familias que conformamos la Agencia Salud. Ese es el motor de todos los días. ¿Y por qué no llegar a cumplir 100 o más años si hay gente que quiere trabajar acá con nosotros, que le gusta y que le gusta hacer lo que hace? Porque es muy diferente hacer algo que no te guste, ¿verdad? No. Acá tratamos de que todo lo que conformamos realmente, la agencia, nos guste hacer lo que hacemos. Entonces así se puede producir mucho más. Que tengan firme su objetivo, que tengan firme, que confíen plenamente en uno mismo. Y, como yo digo, meterle pata. Estudiar, aprender. Nunca cansarse, nunca. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. Claro que es difícil. Hoy la competencia, yo siempre hago así porque para mí es la calle, ¿verdad? Pero en el buen sentido de la palabra, porque afuera, bueno, y acá también hay muchísima competencia, ¿verdad? La competencia es impresionante. Y en el buen sentido de la palabra, porque eso nos tiene que estimular a cada día ser mejor persona, por supuesto, y mejor profesional. Y eso se logra solamente con confianza, autoconfianza y mucha capacitación, mucha. A esas personas, a esos jóvenes que nunca se cansen, por más difícil que sea el camino, sí se puede llegar, siempre, siempre. Sí, hay barreras, pero hay que, como vengo diciendo, ¿verdad? Hay que desafiarle a esas barreras. Hay que desafiarle porque con conocimiento, con plena certeza de lo que uno dice, de lo que uno hace, a la larga después las personas escuchan. Pero hay que estar. Por eso, persiste y vencerás. Así nomás, pero sí hay barreras. Me divorcié cuando mis hijos eran muy chiquitos, entonces es más complicado. Yo no puedo decir que estuve sola porque mis papás estaban ahí. Entonces, buscarle el colegio, hacer las tareas y después yo siempre estudié. Curso aquí, curso allá, siempre. Y antes era todo presencial, no había virtual, ni siquiera me parece que había celular. El apoyo ese de mis padres que vivíamos, yo me iba a la facultad, entonces le dejaba a mis hijos en la casa de papá y cuando volvía le pasaba a buscar, nos íbamos a casa.
tenía que estudiar y siempre se estudiaba, siempre se estudia en equipo, ¿verdad? En grupo, se estudiaba en casa porque estaban mis dos hijos. Y la pelea acá, bla, 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 los chicos. Pero bueno, eso es, hasta hoy en día pasa eso, hasta hoy en día. Entonces realmente fue muy difícil, por supuesto, muy desafiante, pero como te decía antes, por mi misma forma de ser, al problema es una solución. Así, el que sea por más grande o pesado que sea, pero siempre hay solución, siempre. No me callo. Entonces, siempre levanto la mano. Y bueno, en los diferentes eventos, tanto nacional como internacional, que estuve disertando, después nos encontramos con las personas en diferentes lugares, ¿verdad? Y me dice, Cecilia, yo me acuerdo que vos dijiste, ta, 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 ta. Y quiere decir que le llegué a la persona, ¿verdad? Con lo que dije. Eso es muy bueno, porque, reitero, yo no voy a hablar de algo que no sé, o voy a decir algo para quedar bien. No, conmigo eso no hay. Si digo las cosas tal cual son, y algunas veces son un poco muy de frente, pero como no sé quién dice, hay que decir las cosas. Y yo digo, el comercio exige mejores profesionales, exige más conocimiento. Nuestra profesión está ligada a muchas instituciones públicas, cada uno en su rubro, ¿verdad? Y tenemos que conocer esto también para poder darle buenos consejos, asesorarle al que está consultando. Para mí el despachante tiene que estar en ese camino, o si no, se va quedando por el camino. Así nomás. Lo que así me marcó luego en aquel primer día en que entré a la aduana que te contaba, el escuchar la hija de Salustro, la hija de Salustro, la hija de Salustro. Yo tenía esa responsabilidad de aprender, pero no obligada, sino, por eso hablo de mi decisión de ir a la aduana. Dejar de ser la hija de don Octavio para ser Cecilia Salustro, la hija de don Octavio. Mucho esfuerzo, mucha determinación. Entonces, esa fue una de las tantas anécdotas, ¿verdad?